Y vamos a ver entonces acerca de la representación de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos se pueden representar de dos maneras, mediante diagramas de flujo y mediante pseudocódigo. Como les decía, el pseudocódigo es un casi código, ¿no? Es un lenguaje para la representación de algoritmos que utiliza palabras clave, ¿no? Parecidos a las instrucciones o sentencias de un lenguaje de programación. O sea, es un intermedio entre el lenguaje de programación y el algoritmo, ¿ya? En donde nosotros vamos a representar a través de unas especies de códigos cómo se desarrollaría la solución de ese problema, que en este caso lo estamos planteando en un algoritmo para poder dar solución. Mientras que el diagrama de flujo en sí es la representación gráfica del proceso, ¿ya? Para solucionar el problema, ¿no? Entonces aquí tenemos, y eso ya les mostré en la clase pasada, ¿no? Cómo sería la representación gráfica, que es el diagrama de flujo, y cómo sería el pseudocódigo. O sea, podemos representar el algoritmo en diagrama de flujo o en pseudocódigo. Igual cada uno tiene su forma de cómo representarse, ¿no? Entonces, esto es una parte de todo el programa en sí, o sea, es decir, de todo el proceso, mejor dicho, ¿ya? Recordemos que todo proceso va a tener tres partes fundamentales o tres elementos fundamentales que hacen posible que funcione el programa. Y esas son la entrada, ¿no? El proceso y la salida. Entrada nos referimos a que va a ingresar información o datos, ¿no? De las cuales nosotros requerimos para poder ejecutar el proceso, ¿no? Y el proceso en sí sería pues el conjunto de acciones que vamos a ejecutar para convertir esa información que se ha ingresado en una respuesta, ¿no? Que va a darse a través de pantalla, que en este caso sería la salida, lo que resulta de la ejecución del proceso, ¿ya? Entonces, básicamente, esos serían esos tres elementos que definen el algoritmo, ¿ya? Y también recordemos que el algoritmo se responde a estas preguntas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a dar solución, ¿no? A un problema, en este caso a través del algoritmo. Entonces, el algoritmo acá tenemos, ¿no? Leer la base, leer la altura, verificar los valores, calcular el área, escribir el resultado, ¿no? Acá tenemos entonces cómo sería más o menos el algoritmo y esto representarlo en diagrama de flujo y en pseudocódigo. Eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces, teniendo ya este algoritmo, entonces vamos aquí, ¿no? El algoritmo, acá cómo sería el diagrama de flujo, ¿no? Para hallar el área de un rectángulo, ¿no? Y aquí, ¿cómo se representaría en pseudocódigo, ¿no? Para hallar el área de un rectángulo. Esto es como un ejemplo nada más. Todavía no vamos a hacer porque tenemos que explicar acerca de algunas estructuras, ¿no? Condicionales, ¿ya? Entonces, la clase pasada hemos visto un pequeño ejemplo de ingreso de datos, ¿ya? Una cosa es la acción de escribir, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos donde nosotros vamos a mostrar, o mejor dicho, observar lo que la pantalla nos muestra. Eso es escribir. Mientras que la otra acción es la lectura de datos, leer datos, cuando nosotros vamos a escribir mediante el teclado. ¿Ve? Un poco confuso, pero así es como se define aquí en el programa de PCInt, ¿no? La lectura de datos es cuando nosotros vamos a ingresar desde el teclado, es decir, la computadora va a leer los datos que nosotros ingresamos desde el teclado, ¿no? Mientras que el escribir, ¿qué hace? La computadora va a mostrar el resultado en pantalla, ¿no? Esa es la acción de escribir. Entonces, todo va enfocado en función al proceso que va a desarrollar el ordenador, no el usuario, sino el ordenador. Por eso que dice lectura, escritura. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, también podemos ver aquí algunos elementos que son la acción de asignar valores a una variable, ¿no? Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que estoy asignando la suma de B más C y se está almacenando en la variable A, ¿no? O acá le estamos diciendo que el valor de la variable C se está asignando a la variable A, ¿no? Esto a través del diagrama de flujo, o también lo puedo representar como pseudocódigo de esta manera, ¿no? Siempre con el punto y coma. En algunos casos, bueno, viendo ahora en las versiones actuales de PCInt, ya el punto y coma, si se obvia, igual va a funcionar. ¿Ya? Así es que no se sorprendan si de repente por ahí, en alguna parte, aparece sin punto y coma o aparece con punto y coma. Entonces, antes era necesario, ¿no? Era obligatorio. Si no se colocaba el punto y coma, no funcionaba. Pero ahora el programa ya como que ese punto y coma, ¿no? Ya prácticamente lo sobreentiende ya. ¿Ya? No es que en el lenguaje de programación haya cambiado, no, sino que en la actualización del programa PCInt, ¿ya? Hace que al no poner nosotros el punto y coma, ya igual lo va a sobreentender. Por eso es que ya no se suele colocar a veces, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver, esto como les había dicho, esto todavía un poquito más adelante, vamos a ver algunas partes, ¿no? De lo que es el uso del PCInt. Acá, por ejemplo, vamos a ver el entorno que ya hemos visto la clase pasada, ¿no? Algo rápido, vamos a ingresar al PCInt, a ver. Vamos a ingresar. Listo. El programa es bastante liviano, bastante ligero, no es muy pesado, no demora mucho su carga, ni la descarga para instalar, ¿no? Ni la instalación tampoco demora, ¿no? Es bastante ligero el programa, ¿ya? Y lo bueno que también es gratuito, ¿no? Es gratuito. Este tipo de programa se utiliza pues en las universidades, institutos, ¿no? Donde se trabaja con lo que es la programación, ¿no? Es una herramienta bastante útil, bastante educativa para aquellos que están iniciando pues en la parte de la programación, en el mundo de la programación. Entonces, tenemos aquí el entorno de PCInt, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí las partes, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? La barra de menús. ¿Ven? Acá tenemos la barra de menús. La cinta de opciones, donde tenemos en la parte inferior debajo de la barra de menús, ¿no? Tenemos el paso a paso, bueno, y los comandos, la lista de comandos que nos va a mostrar. Aquí está la lista de comandos o la ejecución paso a paso. Esta ejecución de paso a paso es cuando ya tenemos escrito para ir verificando paso a paso cada línea si funciona o no funciona e ir analizando si hay algún tipo de error en la línea de programación. ¿Ya? También el listado de funciones y variables que ya le hemos visto que está en el lado izquierdo, ¿no? Aquí están las variables que se puedan utilizar y los operadores que podamos utilizar para programar. Listo. Entonces, bueno, acá es un poco más extenso la parte de cada elemento, cómo se llama, ¿no? Para abrir, para guardar, para crear un documento nuevo, para deshacer, cortar, copiar, pegar, para corregir el indentado y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Tenemos el área de trabajo, son los comandos que les había comentado. Y vamos aquí, nos concentramos en esta parte que es ver acerca de los tipos de algoritmos. Cuando vamos a elaborar algoritmos, podemos encontrar aquí 3 tipos de algoritmo, dependiendo del problema que vamos a solucionar, ¿no? Se nos presentará 3 tipos. El algoritmo de estructura secuencial, el algoritmo de estructura selectiva y el algoritmo de estructuras repetitivas. A veces en un algoritmo
podemos de repente trabajar con 2 o a veces con 1 solamente o 1 cada uno o de repente los 3 a la vez inclusive, ¿no? Dependiendo la complejidad del problema que tengamos que solucionar, vamos a ver qué tipo de algoritmo vamos a utilizar, ¿no? O podemos combinarlo inclusive. Veamos entonces un ejemplo o en qué consiste el algoritmo de estructura secuencial. Su nombre mismo lo dice. Algoritmos de estructura secuencial. ¿En qué consiste este tipo de algoritmos? ¿No? Un algoritmo de estructura secuencial tiene la característica de que al ser ejecutado, siempre va a ejecutar las acciones en el mismo orden, en la misma secuencia. Por eso lo llamamos de estructura secuencial, ¿no? Paso por paso. Tenemos este ejemplo, a ver, vamos a ver con este ejemplo para dar solución y cómo sería el algoritmo de estructura secuencial. A ver, nos dice que diseñemos un algoritmo y lo necesitamos representar en, ¿qué cosa es DF? DF, recordemos que es diagrama de flujo, ¿ya? Y en pseudocódigo, ¿ya? Que calcule y muestre la suma de dos números cualquiera. Bastante sencillo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a ver. Recordemos que anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Uno de los pasos para poder elaborar nuestro algoritmo es analizar, ¿no? Analizar el problema para luego darle solución. Y frente a esa situación, nosotros tenemos que tener, ¿no? Resolver ciertas preguntas que nos da. Y esas 4 preguntas que nos da, lo resumimos acá. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Y cuál sería el proceso a desarrollar? ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a los datos de entrada, es decir, necesitamos información, ¿ya? O la información que nosotros requerimos para poder solucionar el problema, para poder aplicar el cálculo que vamos a desarrollar. Entonces, esos son los datos. En este caso, ¿no? Para dar solución a este algoritmo, en la cual nos dice, pues, que calcule, ¿no? Recuerden, que calcule y muestre la suma de dos números cualquiera. Eso es lo que va a hacer, ¿no? La suma de dos números cualquiera. Entonces, ¿cuáles serían esos datos de entrada? Por tratarse de números cualquiera, se deben ingresar los dos números, ¿ve? Se deben ingresar dos números. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ingresar dos números para luego calcularlos. Entonces, los datos de entrada, ¿ya? Son esa información que nosotros necesitamos ingresar por el teclado, ¿ya? Y esos datos de entrada van a variar dependiendo de qué valores nosotros ingresemos mediante el teclado, ¿no es cierto? Porque de repente el usuario A tendrá, por ejemplo, los números 5, 7. El usuario B de repente tendrá los números 15 y 25, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada usuario o cada vez que ingreses no siempre vas a utilizar los mismos números. Entonces, el programa tiene que estar habilitado para poder ingresar cualquier número y poderlo sumar para que posteriormente te muestre el resultado. Entonces, esos son los datos de entrada, los dos números que nosotros ingresamos mediante el teclado. Cuando hablamos de datos de salida, nos referimos al resultado, ¿no? El resultado de haber calculado esos dos números. Entonces aquí nos dice, ¿no? Los datos de salida sería el resultado de la suma de los dos números, ¿no es cierto? Esa es la salida, datos de salida. ¿Qué restricciones vamos a tener? Si es que en el problema que se nos plantea no hay ninguna restricción, es decir, no hay ninguna condición. A veces nos dice, siempre y cuando los números sean positivos, o siempre y cuando los números sean negativos, o para cualquier número, ¿no? Entonces, eso son restricciones. En este caso no nos está dando ninguna restricción, por lo tanto dice, no existen restricciones ya que pueden ser números cualesquiera, ¿no? Porque nos está pidiendo de dos números cualquiera. Entonces, no hay restricción. Números infinitos, positivos o negativos. ¿Ya? Entonces, eso serían las restricciones, ¿no? Y con respecto al proceso, ¿a qué se refiere? Pues
Ya tenemos los datos que se han ingresado. ¿Qué necesitamos hacer? Calcular la suma de dos números ingresados. Ese es el proceso, pues. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte, que es el análisis del problema. Hemos analizado dando respuesta a cada una de estas pseudo preguntas, ¿no es cierto? Le hemos dado la respuesta y ahora vamos a ver cómo sería el diseño de la solución. ¿A qué nos referimos con elaborar el diseño de la solución? ¿No? Más o menos cómo sería una estructura algorítmica. ¿Ya? Primero, ¿qué haría? Primero tendría que ingresar dos números, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Ya? Primero voy a ingresar dos números. Luego, ¿qué voy a hacer? Sumar esos dos números, pues, ¿no? Luego, ¿qué haré? Mostraré el resultado de la suma, ¿no? Entonces, ahí está. Esos tres procesos que vamos a desarrollar, ¿no? E incluso si nos damos cuenta, miren, acá está el ingreso, este es el proceso y esto sería la salida, ¿ve? Estamos respetando también ese orden, ¿no? Entonces, ya hemos visto el segundo punto, que sería el diseño de la solución. Ya, esto vamos a ir diseñando cómo sería, estamos analizando y luego planteamos una forma de cómo sería la solución, el diseño de la solución. Una vez que ya tenemos eso, ya, el siguiente paso es representar esa solución que nosotros estamos planteando en diagrama de flujo y en pseudocódigo. Entonces, para ello, vas a ayudarte del programa PCInt, ¿no es cierto? En este caso, podemos diseñarlo como diagrama de flujo o como algoritmo. Si hacemos mediante diagrama de flujo, va a ser pues a través de gráficos, ¿no? Y dentro de los gráficos vamos a tener que llenar datos. Y si lo hacemos mediante pseudocódigo, todo es a partir de texto. Entonces, en PCInt vamos a encontrar esas dos modalidades, ¿no? Modalidad pseudocódigo, que es aquí en esta ventana blanca, que es el entorno de trabajo, y ahí vamos a ir ingresando el pseudocódigo. Y si queremos trabajar como diagrama de flujo, podemos ir aquí, ¿no? Y ahí nos va a mostrar para poder añadir el diagrama de flujo, ¿no? Los elementos o elaborar nuestro diagrama de flujo. Entonces, dependiendo de qué elemento nosotros usemos, sea en pseudocódigo o en diagrama de flujo, se transformará al otro elemento, también se va a ir convirtiendo. Entonces, si yo escribo acá, por ejemplo, lectura de datos o escritura de datos, en mi diagrama de flujo se actualizará en su equivalente. O si yo hago aquí como diagrama, yo lo diagramo, entonces aquí en el pseudocódigo se mostrará el texto equivalente a lo que hemos hecho aquí en la forma gráfica. ¿Ya? Entonces, para dar solución a ese problema en la cual nos pida dos números, en la cual nosotros necesitamos ingresar dos números, ¿ya? Y posteriormente se calcule el resultado. Entonces, voy a hacerlo primero, miren, voy a hacerlo a través de pseudocódigo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que asignarle un título aquí a nuestro proceso, ¿ya? Entonces, se supone que vamos a calcular dos números, ¿no es cierto? Dos números ingresados. Entonces podemos poner calcula o suma dos números, mejor dicho. Suma, guión bajo, dos, guión bajo, números, guión bajo, cualquiera. Ya está. Recordemos que en el nombre, ¿ya?, o título que le vamos a asignar, no debemos separarlos con espacios, no debemos ponerle espacio ahí. Tenemos que, si queremos ponerle como si fuese espacio, le ponemos con guión bajo, ¿ya? Pero no espacios. Ya está. Y ya hemos asignado el nombre. Miren, si yo esto lo verifico como diagrama de flujo,
automáticamente se va a convertir, miren, ve, en su equivalente en diagrama de flujo. Ve. Suma de dos números, ¿cuál? Resulta que aquí te da un espacio, ¿ya? Más o menos, para que te muestre. No sale completo. Si el título es muy grande, no se va a mostrar. Pero si yo quiero de todas maneras verlo, entonces voy a hacer clic, miren, ve aquí en este cuadro, aquí en la parte superior donde encontramos estos botones, vamos a hacer clic en esta opción de aquí. Al hacer clic en esta opción, miren, ahora sí se muestra completo. Ya no se va a resumir. ¿Listo? Entonces, miren, ve, yo puedo trabajar acá en modo de diseño de diagrama de flujo o en modo de pseudocódigo. Listo. ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? Si nos está diciendo, miren, ve, a ver acá. Dice, el primer proceso, a ver, dice, vamos ahora, lo que necesitamos hacer es el ingreso de dos números. Ah, ya, necesitamos ingresar dos números mediante el teclado. Entonces, si nosotros necesitamos escribir dos números mediante el teclado, vamos a utilizar en este caso dato, este de acá que dice leer y acá que dice dato 1. Miren, yo elijo el gráfico porque a veces mediante gráfico es más fácil recordar que el texto en sí. Miren, si nos damos cuenta, aquí hay un paralelogramo con una flechita que apunta hacia adentro. Eso quiere decir que va a ingresar datos hacia el ordenador. Presiono, para ello el cursor tengo que colocarlo acá, Presiono, leer y se llena, ¿ve? Y ahora me dice lista de variables. ¿Qué necesito yo hacer? Necesito yo aquí ingresar las dos variables donde se almacenarán el texto en este caso, ¿no? A ver, aquí está el ingreso de dos números, ¿no es cierto? El ingreso de dos números. Entonces, para ello, ¿qué necesito hacer? Voy a ver, a ver, no quiere. Y ya está. N1, N2. ¿Listo? Estoy diciendo que voy a leer N1 y N2. En esta línea yo puedo terminarlo con punto y coma. Recordemos que si yo no le pongo punto y coma, igual va a funcionar, Ya está. Ese es el primer procedimiento que yo voy a hacer, ¿ya? El ingreso de dos números. Ahora, ¿qué nos pide acá? Suma de los dos números. Ah, ya, muy bien. Esos dos números, yo lo que tengo que hacer ahora es sumar. Pero ese resultado yo tengo que almacenarlo en alguna otra variable. Entonces, si yo quiero almacenar eso en una variable, tengo que decir aquí lo siguiente. Voy a almacenar en la variable C, flechita, guión, y con eso le estoy diciendo que a la variable C se le va a asignar un valor. ¿Qué valor? N1 más N2. Termino con punto y coma y paso a la siguiente línea. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué le estamos diciendo aquí? Estamos asignando el resultado de sumar N1 y N2, se está almacenando en la variable C. Muy bien, ya he sumado esos dos números. Ahora, ¿qué necesito? Necesito mostrar el resultado de la suma. Allá, muy bien. Si yo quiero mostrar el resultado, eso va en esta línea y voy a decirle que ahora se muestre en pantalla, escribir. ¿Qué voy a escribir? Simplemente el resultado. El resultado sería C. ¿Por qué? Porque en C está almacenada la información de haber sumado estos dos valores, esos dos números, ¿no es cierto? Muy bien, termino con punto y coma y listo. Ahí tenemos nuestro pseudocódigo para la solución de ese problema. ¿Y cómo se vería eso en diagrama de flujo? Vamos a ver aquí. Y ahí está. De esa manera se representaría la solución de ese problema.
¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver. Ya, a ver. Yo necesito este programa modificarlo de tal manera que me diga, que me salga un mensaje que diga ingrese el primer, o ingrese un número, ya está, un número. Ingrese un número, ya está. Una vez que ingresas un número, se supone que tienes un espacio para escribir el texto y luego te va a salir otro mensaje que diga ingrese otro número. De esa manera. Entonces, así más o menos, ¿ya? Entonces tú vas a tener espacio aquí para poder ingresar un número y para ingresar el segundo número, ¿no? Así va a ser, por eso se llamamos secuencial. Si nos damos cuenta, en el texto que les mandé dice algoritmo de estructura secuencial. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de secuencial? ¿No? Que va a ejecutarse paso a paso, ¿no? En esa secuencia de datos, ¿ya? Ingrese un número, ingresas el número. Ingrese otro número, ingresas otro número. Y luego te debe salir el resultado que diga, ¿no? La suma de los dos números ingresados es, y vas a poner, ¿no? Ahí vas a tener espacio para poder ingresar el valor, ¿ya? El resultado de la suma de esos dos números ingresados. Ya está. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que modifiquen eso. ¿Ya? Vamos a ver un par de minutos para que modifiquen y les salga más o menos de esa manera. La solución al problema, ¿no? Sería, ¿no? Escribir, ahí está, escribir, en este caso, ingrese un número. Puntos. ¿Listo? Punto y coma. Termino acá. Y aquí le pongo leer N1. Luego pongo escribir, ingrese otro número. Ya está. Cierro comillas. Okay. Punto, cierro comillas, punto y coma. Y luego pongo leer N2. Ya, acá también punto y coma. Y aquí también punto y coma. Aunque si yo no le pongo, también va a funcionar. Así que no hay ningún problema. Ejecuto. Aquí está. Ingrese un número, ya me salió. A ver. Ahí está. Ingrese otro número. Listo. Ahí está. Ah, me faltó el resultado, ¿no? Me faltó escribir la suma de los valores ingresados es, dos puntos, comillas, coma, C. Listo, ahora sí. A ver, ingreso el primer número, el siguiente número. Ahí está. La suma de los valores ingresados es 1222. Listo, entonces ahí tenemos la solución en pseudocódigo. ¿Y esto cómo se vería en diagrama de flujo? Hago clic y ahí está. ¿Cómo se vería en diagrama de flujo? Quiero que se muestre todo el texto completo. Entonces, hago clic en este cuadrito, en este botoncito, para que se muestre todo el texto completo. Si yo quiero aumentar o disminuir el zoom, aquí en la hoja de trabajo de diagrama de flujo, la ruedita del mouse hacia abajo o hacia arriba, ¿no?
Con eso yo voy a aumentar o disminuir el zoom. ¿Listo? Aunque acá también tenemos para aumentar, en este caso mostramos en pantalla completa, o mejor dicho, que abarque todo, ¿no? Encajamos en la ventana, mejor dicho. Ahí está. Y esto, si quiero mostrarlo en pantalla completa. ¿Ya? Para salir de pantalla completa, presiono la tecla escape. ¿Listo? Y también estamos saliendo de la vista del diagrama de flujo. Muy bien. Entonces, ahora vamos con otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos esa solución, ¿no? En la cual te dice, ¿no?, que calcule y muestre la suma de dos números cualquiera. Listo. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí está el diagrama de flujo y aquí está su pseudocódigo. Ya ustedes lo han hecho mejorado todavía, ¿no? Lo han mejorado. Ya. Vamos con el ejemplo 2. A ver. Vamos a ver. Dice, diseña un algoritmo representándolo en diagrama de flujo y pseudocódigo para calcular y mostrar el valor de la función, ¿no? F de x, que es igual a 3x más 2, para un valor cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito saber el valor de x, ¿no? La función de x sería 3x más 2. Entonces, si yo ingreso el valor de x, voy a saber cuál sería la función de x en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? A ver, vamos a analizar el problema. Datos de entrada, un valor cualquiera para x, ¿no es cierto? Porque esa es la incógnita, no sabemos cuánto vale x. Entonces nosotros mediante el teclado vamos a ingresar el valor para x. El resto sí conocemos. Datos de salida, el resultado del valor de la función f de x para el x ingresado. O sea, lo que se haya calculado, ese es nuestro dato de salida. ¿Qué restricciones hay? No, para este caso no tenemos restricciones porque no nos está dando ninguna restricción. ¿Cuál sería el proceso? Vamos a calcular el valor de la función f de x para el valor de x ingresado. ¿Y cómo sería? Mira, ve. 3x, ya sabemos que 3x es 3 por x más 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Así sería el proceso. El diseño de la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ingresar un valor, calculamos el valor de la función y luego mostramos el valor calculado para la función. Ahora aquí se viene la representación en diagrama de flujo y en pseudocódigo. Vamos a ver, ese es un reto para que ustedes lo hagan. ¿Cómo sería? Aplíquenlo a ver. Ya. Vamos a crear un documento nuevo. Ya, a ver, creamos un documento nuevo. Aquí, a medida que nosotros creamos un nuevo documento, se va a crear una nueva pestañita. Ve, miren, ve. Este es el primero que hemos hecho. Aquí tenemos para el otro. Ya. ¿Qué nos está pidiendo? Nos dice que diseñemos un algoritmo, ¿no?, que nos permita calcular y mostrar el valor de la función fx, ¿no?, que vendría a ser 3x más 2. Ya está. Está bastante sencillo. Parece, por lo que dice f de x, parece complicado, ¿no? Pero al final es esto, pues esto. Esta es la solución, ¿ve? ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Un valor cualquiera. Necesitamos ingresar un valor x. Muy bien. Entonces vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Función de x. ¿Está bien? Sí, ya. Acá. Algoritmo y le vamos a poner función de... perdón, sin espacio, de x. Listo, así como está. Listo. ¿Qué necesitamos? Ingresar un dato. Ya vamos a automatizar, vamos a decirle que nos muestre un mensaje que nos pida el dato, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir ingrese el valor de x. ¿Listo?
punto y coma. Y acá ponemos leer, hago clic acá, miren, ve. Ahí está. Aquí vamos a leer X, punto y coma. Una vez que ya ingresé el dato de X, ahora vamos a asignar en una variable, en este caso f de X, así se va a llamar la variable f de X, ¿ya? Y le vamos a asignar a f de X, así de esta manera, ¿ve? ¿Qué le vamos a asignar? Vamos a asignar la fórmula que nos está pidiendo, a ver cómo es. Acá está, 3x más 2, ya, muy bien, bastante sencillo. Multiplicamos 3 por x más 2, punto y coma. Entonces ese resultado se va a almacenar en la variable f de x. Y ahora mostramos el resultado. Escribir. Ya está. A ver, ¿qué pondríamos? A ver. El resultado de f de x es 2 puntos, listo, coma, y le pongo fx, punto y coma. Listo, ahí está. Vamos a ver cómo se vería en diagrama de flujo. Ahí está, ¿ve? Así de sencillo, miren, ¿ve? Es secuencial. Por eso le llamamos que es un algoritmo secuencial, de estructura secuencial. ¿Por qué? Porque va a ejecutarse secuencialmente. Primero esto, luego este otro, y terminamos el proceso. ¿Eh? Recordemos que si queremos mostrar todo completo, hacemos clic aquí en este botoncito para que se muestre completo. ¿Ya? Ahí está. Entonces ustedes cuando me manden a la plataforma el trabajo, mándenme el diagrama de flujo. ¿Está bien? El diagrama de flujo. Ya con eso yo voy a entender cómo está el algoritmo. ¿Ya? Porque de acá ya puedes guardarlo o capturarlo como JPG, PNG. Listo. A ver, voy a ejecutar. Vamos a ver. Ingresa el valor de X. Vamos a ponerle 7. Listo. El resultado de f de X es 23. Función de X es 23. ¿Por qué? Porque 4 por 7, 28. A ver, perdón. 3 por 7, 21. Más 2, 23. Ahí está. Listo. Solucionado el problema. Entonces, eso será el reto que van a hacer ahora, ¿no? Elaborar un algoritmo que permita calcular la edad de una persona a partir del año de nacimiento. Debe mostrarse de la siguiente manera, ¿no? Ingrese su nombre. Acá vas a ingresar tu nombre. Acá va a decir hola. Y el nombre que ingresó. Ingresa tu año de nacimiento. Ingresas el año de nacimiento. Y aquí te va a salir el nombre. Por ejemplo, José. Tú tienes tantos años, ¿ya? Entonces, así vamos a suponer que ingresaste el nombre, a ver, Lía, por ejemplo, ¿no? Uy, me confundí, a ver, con esto. Lía. Ya está. Y acá te va a decir, hola, Lía, ingresa tu año de nacimiento. Acá te vas a poner, por ejemplo, vamos a suponer que sea 2000. Entonces te va a decir, Lía, tú tienes 21 años. ¿Ya? Así tiene que salir. Vamos a dar solución a este problema, ¿no? En la cual nos pide pues que elaboremos un algoritmo que permita calcular la edad, ¿no es cierto? De una persona a partir del año de nacimiento, ¿ya? Y debe mostrarse como está ahí en
ese ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces vamos al PCInt. Ya está. Vamos a crear un documento nuevo y vamos a poner aquí algoritmo calcula edad. Ya está. Y vamos a escribir ahora qué es lo que necesitamos primero. El programa nos debe mostrar primero, ingrese su nombre. Muy bien. Entonces, escribir y entre comillas, ingrese su nombre. Listo. Cierro comillas. Y ahora, ¿qué más? Nosotros tenemos que ingresar el nombre, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que leer y la variable le vamos a llamar, a la variable le vamos a llamar nombre. ¿Ves? Miren, ve. Yo puedo poner un nombre de variable como una palabra o como una letra. ¿Ya? Entonces, nombre va a ser una variable. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, ¿qué más necesitamos? Ya ingresé su nombre, ya está. Ya ingresé el nombre. Ahora me va a decir, hola, ingresa tu año de nacimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces voy a poner acá, escribir, así. Lo voy a poner así, entre comillas, ¿no? Hola. Espacio, cierro comillas. Le voy a poner nombre. Nombre. Ya. Sí, a ver, coma, nombre. ¿Listo? Hola, nombre. ¿Listo? Ahí mismo vamos a ponerle, entre comillas, ingrese, acá un espacio antes, ingrese su año de nacimiento. Muy bien, comillas. ¿Está? Una vez que ya hemos ingresado, necesitamos el leer, ¿no es cierto? Leer año. Ya está. El año de nacimiento en este caso. Ya está. Ahora, ¿qué más? Ya está esto, ya está esto. Ya. Nombre, tú tienes tantos años. Muy bien. Entonces, acá, antes de ello, voy a calcular. ¿Ya? Voy a calcular edad. ¿Ya? Voy a asignar a la variable edad, le voy a asignar, ¿qué cosa? 2021 menos el año de nacimiento, ¿no es cierto? Ya está. Y luego voy a escribir. Le voy a decir nombre. ¿Qué más? Coma. Espacio. A ver, ¿qué dice? Tú tienes tantos años. Ya está. Tú tienes espacio, cierro comillas, coma, edad, coma, comillas, años, ¿no? Años o años de edad. Años nada más. Listo. Entre comillas. Listo. Ya está. A ver, vamos a ver cómo se vería en diagrama de flujo. Ahí está, miren, ve. Es secuencial, ¿ve? ¿Ve? Miren, ve, de la estructura secuencial. Se ejecuta primero esto, luego este otro y así sucesivamente. A ver, vamos a probar el programa. ¿Funcionará? ¿Cómo será? Ingrese su nombre. A ver, vamos a ponerle Ana Paula.
Hola Ana Paula, ingrese su año de nacimiento. A ver, voy a ponerle 1986. Ana Paula, tú tienes 35 años. Listo. Solucionado el problema. Muy bien.